El avión de Ramírez Airlines estaba lleno. El murmullo de los pasajeros llenaba la cabina mientras se acomodaban para un vuelo largo. En primera clase, los asientos de cuero brillaban bajo la luz suave, y el aroma a café recién servido flotaba en el aire. Sofía Ramírez, de 16 años, estaba sentada junto a la ventana, con su mochila a los pies y los audífonos puestos, lista para disfrutar de su primer viaje sola. El boleto de primera clase era un regalo especial de su padre, Carlos Ramírez, el dueño de la aerolínea, un hombre cuya sola mención hacía temblar a los empleados. Sofía no era de las que presumían. Vestida con una sudadera gris y jeans, se mezclaba entre los pasajeros, aunque su boleto la colocaba en la élite de la cabina. Sus dedos acariciaban el borde del boleto, todavía incrédula de estar en un lugar tan lujoso. Había soñado con este momento, imaginando cómo se sentiría volar con tanto espacio, con una azafata ofreciéndole jugo fresco o una manta suave. Pero ese sueño estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Mientras los pasajeros terminaban de abordar, Carmen Morales, una azafata con 15 años de experiencia, recorría el pasillo con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Su uniforme impecable y su postura rígida exudaban autoridad. Carmen era conocida por su mano dura, especialmente con los pasajeros que, según ella, no encajaban. Al pasar por el asiento 3A, su mirada se detuvo en Sofía. La adolescente, con su sudadera holgada y sus audífonos, parecía fuera de lugar entre los trajes caros y los maletines de cuero de primera clase. Carmen frunció el ceño, inclinándose hacia Sofía con un aire de superioridad que cortaba como vidrio. «Señorita», dijo, su voz fría y cortante, «creo que estás en el lugar equivocado. Este es primera clase». Sofía levantó la mirada, confundida, sacándose un audífono. «No, este es mi asiento», respondió suavemente, alcanzando su boleto y mostrándoselo. «Mira, aquí está mi boleto, asiento 3A». Carmen apenas echó un vistazo al boleto antes de devolvérselo con un gesto despectivo. «No sé cómo conseguiste esto», dijo, su tono ahora más afilado, «pero primera clase no es para ti. Vamos, muévete a económica antes de que esto se complique». Las palabras cayeron como un martillo. Sofía sintió un nudo en el estómago, su rostro ardiendo de vergüenza. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a girar la cabeza, algunos fingiendo no escuchar, otros observando con curiosidad morbosa. «Pero yo pagué por este asiento», insistió Sofía, su voz temblando ligeramente mientras sostenía el boleto con más fuerza. «Mi papá me lo dio». Carmen soltó una risa seca, casi burlona. «¿Tu papá? Mira, pequeña, no me importa quién te dio ese boleto. No perteneces aquí. Ahora, muévete, o llamaré a seguridad». El aire en la cabina se volvió pesado. Los pasajeros cercanos, en lugar de intervenir, bajaron la mirada a sus teléfonos o fingieron ajustar sus cinturones. Pero un hombre, Diego Salazar, un empresario de mediana edad, con un traje caro y una actitud arrogante, no pudo contenerse. «Tienes razón», dijo en voz alta desde el asiento 2B, su tono cargado de desprecio. «Alguien como ella no debería estar en primera clase. Esto es ridículo». Sus palabras fueron como gasolina en el fuego. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No solo estaba siendo humillada por la azafata, sino que ahora un pasajero, un completo desconocido, se unía al ataque, amplificando su vergüenza frente a todos. Sus manos temblaron mientras guardaba su boleto, sus ojos picando con lágrimas que se negaba a dejar caer. Otro auxiliar de vuelo, Javier Torres, observaba desde el fondo del pasillo. Era joven, apenas llevaba 2 años en la aerolínea, y aunque sabía que algo estaba mal, no se atrevía a desafiar a Carmen,
su supervisora. Había visto a Carmen tratar a otros pasajeros con desdén antes, especialmente a aquellos que no cumplían con su idea de primera clase. Pero esta vez, algo en la expresión de Sofía lo hizo dudar. Quería hablar, decir algo, pero el miedo a las represalias lo paralizó. No es mi lugar, pensó, aunque su conciencia le gritaba lo contrario. Mientras tanto, una pasajera mayor, doña Clara, sentada en el asiento 4C, apretó los labios con desaprobación. Había viajado en esta aerolínea por años y reconocía la injusticia, pero como muchos otros, optó por el silencio, temiendo meterse en problemas. Sofía, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos, recogió su mochila lentamente. Cada movimiento era una lucha contra la humillación que la aplastaba. No voy a llorar, se repetía, aunque sus manos temblaban mientras guardaba sus audífonos. La mirada de Carmen seguía fija en ella, implacable, como si disfrutara de su poder. Vamos, no hagas una escena, dijo Carmen, cruzándose de brazos. Ya te dije, muévete. Sofía levantó la barbilla, forzándose a mantener la compostura. Esto no está bien, murmuró, su voz apenas audible. Carmen alzó una ceja. Disculpa, si no te mueves ahora, haré que te saquen del avión. La amenaza fue como un puñetazo en el pecho. Sofía sabía que no podía ganar esta batalla. No aquí, no ahora. Con un nudo en la garganta, se levantó, sus piernas temblando, y caminó por el pasillo hacia la sección de económica, sintiendo cada par de ojos clavado en su espalda. Los pasajeros en primera clase apartaron la mirada rápidamente, como si mirar a Sofía los hiciera cómplices de su humillación. Algunos susurraban entre sí, pero nadie dijo una palabra en su defensa. Diego Salazar, el empresario, soltó un bufido despectivo mientras ella pasaba a su lado. «¡Qué pérdida de tiempo!», murmuró, lo suficientemente alto para que Sofía lo oyera. Las palabras se clavaron como un cuchillo. Doña Clara, la pasajera mayor, apretó los puños en su regazo, pero no habló. Javier, desde el fondo, sintió una punzada de culpa que lo atravesó como una corriente eléctrica. Debería haber dicho algo, pensó, pero ya era demasiado tarde. Sofía llegó a la sección de económica, donde los asientos eran más estrechos, el aire más denso y el espacio mucho menos acogedor. Se dejó caer en un asiento vacío junto a una ventana, su mochila apretada contra el pecho. El zumbido de los motores del avión llenaba el silencio, pero para Sofía, el ruido en su cabeza era mucho más fuerte. La vergüenza quemaba, pero también había algo más: furia. No era solo que la hubieran obligado a moverse, era la forma en que Carmen la había mirado, como si no valiera nada. Era la risa burlona de Diego Salazar, la indiferencia de los pasajeros, el silencio cómplice de todos los que habían presenciado la escena. Sacó su teléfono con dedos temblorosos y abrió los mensajes. «Papá», escribió, «me hicieron mover de primera clase. Dijeron que no pertenezco allí». Envió el mensaje y cerró los ojos, respirando hondo. Segundos después, su teléfono vibró. Era su padre, Carlos Ramírez. «¿Quién te hizo moverte? Dame el número del vuelo». Sofía respondió rápidamente, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y anticipación. Conocía a su padre. Era un hombre calmado, pero cuando se trataba de protegerla, su calma era como el ojo de un huracán. Engañosa, peligrosa, imparable. Mientras tanto, en la parte delantera del avión, Carmen Morales estaba de pie junto al galley, sirviéndose un café con aire de satisfacción. Había manejado la situación, como siempre lo hacía. Para ella, mantener el orden en primera clase era su deber, y si eso significaba sacar a alguien que no encajaba, lo hacía sin dudar. Javier, el auxiliar de vuelo, se acercó con cautela. «Carmen, ¿seguro que ese boleto estaba mal?», preguntó, su voz baja para no atraer atención.
Carmen lo miró con desdén. No estaba mal, dijo, removiendo su café. Pero ¿sabes cómo es, Javier? A veces la gente se cuela donde no debe. Hice mi trabajo. Javier frunció el ceño. Pero ella tenía el boleto. Carmen lo cortó con una mirada fulminante. No me cuestiones, pequeño. Sé lo que hago. Si no estás de acuerdo, habla con el capitán. Javier retrocedió, sintiendo que la conversación era una trampa. Sabía que Carmen tenía poder en la cabina, y desafiarla podía costarle caro. En Económica, Sofía miraba por la ventana, el cielo oscuro reflejando su estado de ánimo. No iba a dejar que esto la quebrara. Sacó su teléfono de nuevo y escribió otro mensaje a su padre. La azafata se llama Carmen Morales. Dijo que no pertenezco en primera clase. La respuesta de Carlos llegó casi de inmediato. Quédate tranquila. Esto no termina aquí. Sofía sintió un escalofrío. Sabía que su padre no era de los que hacían amenazas vacías. Mientras el avión ganaba altitud, la cabina se llenaba de un silencio tenso. Los pasajeros en primera clase seguían con sus bebidas y sus pantallas, pero algunos no podían evitar lanzar miradas hacia el fondo, donde Sofía había sido enviada. Doña Clara, la pasajera mayor, susurró para sí misma: «¡Qué vergüenza! Esa pobre niña». Pero sus palabras se perdieron en el aire. De repente, el intercomunicador crepitó, rompiendo el silencio. «Señorita Morales, preséntese en el cockpit inmediatamente». La voz del capitán era firme, sin emoción. Carmen dejó su taza de café con un movimiento brusco, su expresión cambiando por primera vez. El capitán rara vez llamaba a los auxiliares de vuelo al cockpit, y cuando lo hacía, no era para nada bueno. Javier la miró mientras ella se ajustaba el uniforme, tratando de mantener la compostura. «Probablemente es algo de rutina», dijo Carmen, más para sí misma que para Javier. Pero mientras caminaba hacia el frente del avión, sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. En el cockpit, el capitán Miguel Vargas la esperaba con una expresión seria. Junto a él, en la pantalla del teléfono interno, estaba el rostro de Carlos Ramírez. Sus facciones eran duras, su traje impecable, su postura tensa. Carmen lo reconoció de inmediato y sintió que el aire se le escapaba. «Señorita Morales», dijo el capitán, su voz fría, «tenemos una queja directa sobre su manejo de una pasajera de primera clase». Carmen tragó saliva, su mente acelerándose. «Capitán, yo...» Pero Carlos Ramírez la interrumpió desde la pantalla, su voz baja pero cargada de una furia contenida que hizo que el corazón de Carmen se detuviera. «Usted sacó a mi hija de su asiento asignado», dijo. «Le dijo que no pertenecía allí. Quiero saber por qué». Carmen abrió la boca, pero las palabras no salieron. Por primera vez en sus 15 años de carrera, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No había tratado con una pasajera cualquiera. Había humillado a la hija del hombre que poseía cada centímetro de ese avión, cada regla que ella había jurado seguir, cada privilegio que había usado para justificar sus acciones. Y ahora, a 35.000 pies de altura, la justicia comenzaba a tomar forma. Pero esto era solo el comienzo. La tormenta que Carmen había desatado estaba a punto de volverse un huracán, y ella estaba en el centro de él. Si esta historia te ha hecho hervir de rabia por la injusticia que Sofía enfrentó, dale like y escribe en los comentarios: «Justicia para Sofía». Cuéntanos desde dónde nos escuchas y qué harías tú en una situación como esta. No te pierdas el próximo capítulo, donde la verdad sale a la luz y la furia de Carlos Ramírez desata consecuencias que nadie esperaba. El avión surcaba el cielo a 35.000 pies, pero dentro de la cabina de Ramírez Airlines, la tensión era más densa que las nubes que dejaban atrás. Carmen Morales, con el corazón acelerado, salió del cockpit con el rostro pálido,
aunque intentaba mantener su postura de autoridad. La voz de Carlos Ramírez, el dueño de la aerolínea, aún resonaba en su cabeza, fría y afilada como una navaja. Usted humilló a mi hija, señorita Morales. Vaya ahora mismo, discúlpese frente a todos y devuélvala a su asiento en primera clase. Cada palabra había sido un golpe, un recordatorio de que su error no era solo un malentendido, sino una afrenta directa al hombre que controlaba cada aspecto de la aerolínea. Carmen apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. No estaba acostumbrada a que la cuestionaran, mucho menos a que la obligaran a humillarse. Pero no tenía opción. El capitán Miguel Vargas la observaba desde el cockpit, su mirada severa, asegurándose de que cumpliera las órdenes. Mientras tanto, en la sección de económica, Sofía Ramírez seguía sentada junto a la ventana, su mochila apretada contra el pecho, el eco de la humillación aún quemándole el alma. Pero dentro de ella, la furia crecía como una tormenta, alimentada por las palabras despectivas de Carmen, la risa cruel de Diego Salazar y el silencio cómplice de los demás pasajeros. Esto no iba a quedar así. Carmen caminó por el pasillo, sus tacones resonando contra el suelo de la cabina como un tambor de guerra. Los pasajeros en primera clase apenas levantaron la vista, ocupados con sus bebidas y sus pantallas, pero en económica, las cabezas se giraron cuando la vieron aparecer. Javier Torres, el auxiliar de vuelo más joven, la siguió con la mirada desde el galley, su estómago revuelto. Sabía que Carmen estaba a punto de hacer algo que nunca había hecho en sus 15 años de carrera, admitir un error. Pero también sabía que Carmen no era de las que se disculpaban de corazón. Ella era una experta en salvar las apariencias, en girar las palabras para que parecieran sinceras mientras mantenía su orgullo intacto. Javier, que había sido testigo de cómo Carmen trataba a ciertos pasajeros con desprecio en el pasado, sintió una punzada de culpa por no haber intervenido antes. Esto no está bien, pensó, pero aún no encontraba el valor para hablar. Sofía, sentada en su estrecho asiento de económica, sintió las miradas de los pasajeros cercanos. Algunos murmuraban, otros fingían no verla, pero todos sabían lo que había pasado. La humillación de ser expulsada de primera clase, delante de todos, seguía fresca, como una herida abierta. Cuando levantó la vista y vio a Carmen acercándose, su corazón dio un vuelco. La azafata se detuvo junto a su fila, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «Señorita Ramírez», dijo Carmen, su voz baja pero audible para los pasajeros cercanos. «Ha habido un malentendido con su asiento. Me gustaría escoltarla de vuelta a primera clase». Las palabras eran correctas, pero el tono estaba vacío, como si estuviera leyendo un guión ensayado. Sofía no se movió. Sus ojos se clavaron en Carmen, afilados como dagas. «¿Un malentendido?», preguntó, su voz calmada, pero cargada de desafío. «Usted vio mi boleto. Me dijo que no pertenezco allí. ¿Eso es un malentendido?». El silencio en la cabina se volvió sofocante. Los pasajeros cercanos dejaron de fingir desinterés y giraron la cabeza, esperando la respuesta de Carmen. Ella tragó saliva, su sonrisa tambaleándose. «Fue un error de sistema», dijo, intentando mantener la compostura. «A veces los boletos se asignan mal. Lo siento si causé alguna molestia». La excusa era tan débil que casi se podía escuchar el crujido de su credibilidad rompiéndose. Sofía inclinó la cabeza, sus ojos brillando con una furia contenida. «No fue un error de sistema», dijo lentamente. «Usted me miró y decidió que yo no debía estar en primera clase. ¿Por qué? ¿Porque no me veo como los demás pasajeros de allí?». Un murmullo recorrió la cabina. Algunos pasajeros jadearon, otros intercambiaron miradas. Doña Clara, la pasajera mayor sentada unas filas más atrás, apretó los labios, su indignación creciendo. Pero antes de que pudiera hablar, Diego Salazar,
el empresario arrogante de primera clase, se inclinó desde su asiento en el pasillo, su voz resonando con desdén. «Oye, pequeña, no hagas un drama de esto», dijo, su tono condescendiente cortando el aire. «La azafata solo está haciendo su trabajo. No todos pueden estar en primera clase, ¿sabes?». Las palabras fueron como un latigazo. Sofía sintió que la sangre le hervía. No solo la habían humillado una vez, sino que ahora este hombre, un completo desconocido, se atrevía a reforzar la injusticia con su arrogancia. Los pasajeros cercanos se quedaron en silencio, pero la tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. Doña Clara no pudo contenerse más. «¡Qué vergüenza!», exclamó desde su asiento, su voz temblando de indignación. «Esta niña tenía su boleto, y ustedes la trataron como si fuera una criminal. ¿Y tú?», señaló a Diego con un dedo tembloroso. «¿Quién te crees para hablarle así? Eres una desgracia». Los pasajeros se giraron, sorprendidos por el estallido de la anciana. Diego se sonrojó, pero no se retractó. «Solo digo la verdad», murmuró, cruzándose de brazos. Carmen, atrapada en el centro de la escena, sintió que su autoridad se desmoronaba. «Señora, por favor», dijo, intentando recuperar el control. «Esto no es necesario». Pero doña Clara no se calló. «No me digas que es necesario», replicó. «Lo necesario es que dejes de tratar a la gente como si no valieran nada». Sofía, todavía de pie en el pasillo, sintió una oleada de gratitud hacia doña Clara, pero su furia hacia Carmen y Diego no disminuyó. «No quiero su disculpa si no es sincera», dijo, mirando directamente a Carmen. «Usted no se equivocó por un sistema. Me miró y decidió que yo no pertenecía. Dígale la verdad a esta gente». La cabina se quedó en silencio absoluto. Carmen abrió la boca, pero las palabras se le atoraron. Por primera vez, no tenía una respuesta rápida, ninguna excusa pulida. Los pasajeros la miraban, esperando. Javier, desde el galey, sintió que su corazón latía más rápido. Quería intervenir, decir algo, pero el miedo a las consecuencias lo mantenía clavado en su lugar. Finalmente, Carmen forzó una sonrisa rígida. «Lo siento, señorita Ramírez», dijo, su voz tensa. «Por favor, acompáñeme a su asiento». Pero Sofía no se movió de inmediato. Sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a su padre. La azafata se disculpó, pero no es sincera. Ese tipo, Diego Salazar, también me atacó. Envió el mensaje y levantó la mirada hacia Carmen. «Está bien», dijo finalmente, su voz firme. «Volveré a mi asiento. Pero esto no termina aquí». La amenaza implícita en sus palabras hizo que Carmen se estremeciera. Sofía recogió su mochila y caminó hacia primera clase, su cabeza en alto, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y alivio. Mientras Sofía regresaba a su asiento, los pasajeros de primera clase la miraron con una mezcla de curiosidad y vergüenza. Algunos recordaban cómo habían presenciado su humillación inicial sin decir nada. Diego Salazar bufó mientras ella pasaba, murmurando algo sobre niñas que hacen un show por nada. Sofía lo ignoró, pero sus palabras se clavaron como espinas. Doña Clara, que había seguido a Sofía con la mirada, le dio una pequeña sonrisa de apoyo. «Tú no dejes que te pisoteen, mija», susurró. Sofía asintió, agradecida, y se sentó en su asiento de primera clase, el cuero suave, contrastando con la incomodidad que aún sentía en el pecho. Abrió su teléfono y vio la respuesta de su padre. «Estoy manejando esto. Quédate fuerte». En el galley, Carmen se apoyó contra el mostrador, su respiración agitada. Había cumplido con la orden de disculparse, pero la experiencia la había dejado temblando. Nunca había sido desafiada así, mucho menos por una adolescente. Javier se acercó, su expresión seria. «Carmen, ¿qué está pasando?», preguntó. «¿Por qué te llamaron al cockpit?». Carmen lo miró con desprecio.
No es de tu incumbencia, Javier. Haz tu trabajo y déjame en paz. Pero Javier no se movió. Escuché lo que dijo el capitán. Esto no es solo un error de asiento, ¿verdad? ¿Quién es esa chica? Carmen apretó los labios, negándose a responder. Pero la verdad pesaba demasiado. Había humillado a la hija del dueño de la aerolínea, y ahora estaba atrapada en un huracán de su propia creación. Mientras tanto, en el cockpit, el capitán Miguel Vargas seguía en comunicación con Carlos Ramírez. «Señor Ramírez», dijo, su voz respetuosa pero tensa, «la señorita Morales ha escoltado a su hija de vuelta a primera clase, pero hay algo más. Otro pasajero, un tal Diego Salazar, también hizo comentarios ofensivos. La voz de Carlos Ramírez era helada. Quiero los nombres de todos los involucrados, y quiero un informe completo de lo que pasó en ese vuelo. Nadie, ni la azafata, ni ese pasajero, va a salirse con la suya después de tratar a mi hija así». El capitán asintió, aunque sabía que esto iba más allá de un simple informe. Carlos Ramírez no era solo un hombre poderoso, era un padre furioso, y su ira era como un incendio que amenazaba con consumir todo a su paso. De vuelta en primera clase, Sofía se acomodó en su asiento, tratando de calmarse. Pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Carmen diciéndole que no pertenecía, el bufido de Diego Salazar, el silencio de los demás pasajeros. Sacó su teléfono y escribió otro mensaje a su padre. No solo fue la azafata. Un pasajero, Diego Salazar, dijo que no debería estar en primera clase, y nadie más dijo nada para defenderme. La respuesta de Carlos llegó casi de inmediato. Voy a encargarme de esto. Nadie te vuelve a tratar así. Nunca. Sofía sintió una oleada de alivio, pero también una furia renovada. No era solo por ella, era por todas las veces que alguien había sido juzgado, humillado, tratado como menos solo por su apariencia. En el galley, Javier finalmente reunió el coraje para hablar. «Carmen, esto no está bien», dijo, su voz baja pero firme. «Esa chica tenía su boleto, la trataste diferente, y todos lo vimos». Carmen lo fulminó con la mirada. «No me vengas con lecciones, Javier, llevo 15 años en esto, sé cómo funciona». Pero Javier negó con la cabeza. «No, Carmen, esto no es cómo funciona, esto es personal, y ahora vas a pagar por ello». Las palabras de Javier fueron como un golpe. Carmen sintió que su fachada de control se resquebrajaba. Por primera vez, se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando a Carlos Ramírez, sino también a la verdad que había evadido durante años. Su forma de tratar a ciertos pasajeros no era solo un error, era un patrón. El intercomunicador crepitó de nuevo. «Señorita Morales, regrese al cockpit». Carmen sintió que el aire se le escapaba. Sus piernas temblaban mientras caminaba hacia el frente, sintiendo las miradas de los pasajeros perforándola. En el cockpit, el capitán Vargas estaba esperando, esta vez con una expresión aún más severa. «Señorita Morales», dijo, «el señor Ramírez quiere hablar con usted de nuevo». Carmen tomó el teléfono con manos temblorosas. «Señor Ramírez, yo...» Pero Carlos no la dejó terminar. «No quiero más excusas», dijo, su voz como un trueno contenido. «Usted no solo humilló a mi hija, sino que permitió que otro pasajero la atacara. ¿Cree que esto termina con una disculpa forzada? Cuando este avión aterrice, usted y ese tal Salazar van a enfrentar las consecuencias». Carmen sintió que el mundo se le venía abajo. «Señor, yo no...» Pero la línea se cortó. El capitán Vargas la miró con frialdad. «Le sugiero que se prepare, señorita Morales. Esto no va a ser fácil». Carmen salió del cockpit, sus pasos vacilantes. Por primera vez en su carrera, sintió que no tenía el control. La cabina, los pasajeros, incluso su propio futuro,
Todo se le escapaba de las manos. En primera clase, Sofía miraba por la ventana, el cielo oscuro reflejando su determinación. Sabía que su padre no dejaría esto pasar, pero también sabía que esta lucha era más grande que ella. Era por todas las personas que alguna vez habían sido juzgadas, humilladas, descartadas. Y mientras el avión seguía su curso, la tormenta en el cielo estaba a punto de desatarse en tierra. Si esta historia te ha hecho hervir de rabia por la injusticia que Sofía enfrentó, dale like y escribe en los comentarios: Justicia para Sofía. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y qué harías tú si estuvieras en su lugar. Regístrate para no perderte el próximo capítulo, donde las consecuencias caen como un relámpago y la verdad sale a la luz. El avión de Ramírez Airlines tocó tierra con un suave estremecimiento, pero para Carmen Morales, el aterrizaje marcó el inicio de una tormenta que amenazaba con arrasar todo lo que había construido en sus 15 años de carrera. Mientras los pasajeros recogían sus pertenencias y el zumbido de la cabina se llenaba con el murmullo de la salida, Carmen permaneció en el galley, con las manos temblando y el corazón latiendo como un tambor de guerra. La voz del capitán Miguel Vargas aún resonaba en su cabeza. Quédese a bordo hasta que llegue seguridad. Seguridad. La palabra le pesaba como una losa. Nunca había imaginado que ella, la azafata senior que siempre imponía las reglas, estaría ahora del otro lado, esperando ser escoltada como si fuera una delincuente. En primera clase, Sofía Ramírez abrochó su cinturón y miró por la ventana, las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Su teléfono vibró con un mensaje de su padre, Carlos Ramírez. Quédate sentada, seguridad está esperando en la puerta. Un destello de satisfacción cruzó su rostro, pero no era una sonrisa de triunfo, sino de determinación. Esto no era solo por ella, era por todas las personas que alguna vez habían sido humilladas como ella. La injusticia que había enfrentado en el aire estaba a punto de encontrar justicia en tierra, y la furia de su padre, un hombre cuya sola presencia hacía temblar a los ejecutivos de la aerolínea, iba a asegurarse de que nadie olvidara este día. Cuando la puerta del avión se abrió, un oficial de seguridad uniformado subió a bordo, su rostro impasible. Los pasajeros, ansiosos por desembarcar, se detuvieron, susurrando entre sí, mientras el oficial avanzaba directamente hacia el galley. «Señorita Morales», dijo, su voz firme pero sin emoción, «necesita venir con nosotros». Carmen sintió que el aire se le escapaba. Intentó mantener la compostura, ajustándose el uniforme con manos temblorosas, pero no pudo evitar que su rostro se sonrojara bajo las miradas de los pasajeros. Algunos la observaban con curiosidad, otros con una mezcla de satisfacción y desprecio. Diego Salazar, el empresario arrogante que había apoyado la humillación de Sofía, también estaba siendo señalado. El capitán Vargas, desde el cockpit, le había informado que él también enfrentaría consecuencias por sus comentarios ofensivos. «Esto es absurdo», murmuró Diego mientras recogía su maletín, su voz cargada de indignación. «Solo dije la verdad». Pero sus palabras se perdieron en el murmullo de la cabina, y nadie le prestó atención. Sofía, todavía en su asiento de primera clase, observó la escena con calma. No había satisfacción en su expresión, solo una determinación fría. Doña Clara, la pasajera mayor que había defendido a Sofía, le dio una pequeña palmada en el hombro mientras pasaba. «Tú mantén la cabeza en alto, mija», dijo con una voz cargada de orgullo. «Nadie merece ser tratado como te trataron». Sofía asintió, agradecida. «Gracias, señora», respondió suavemente. Mientras los pasajeros comenzaban a salir, Javier Torres, el auxiliar de vuelo que había permanecido en silencio durante el incidente, se acercó tímidamente. «Señorita Ramírez, yo... lo siento por no haber hablado antes», dijo, su voz temblando.
Debí haber dicho algo. Sofía lo miró, su expresión seria. Sí, debiste, respondió, pero su tono no era cruel, solo honesto. Todavía puedes hacerlo ahora. Javier bajó la mirada, avergonzado, pero asintió. Lo haré, prometió. En el galley, Carmen estaba paralizada, sus manos apretando el borde del mostrador mientras el oficial de seguridad esperaba. ¿Es esto realmente necesario?, preguntó, intentando sonar confiada, pero su voz se quebró. El oficial no respondió, simplemente señaló hacia la puerta. Carmen sintió que sus piernas eran de plomo mientras caminaba por el pasillo, los ojos de los pasajeros siguiéndola como focos. Cuando pasó por primera clase, no pudo evitar mirar a Sofía, quien la observaba con una calma que era más devastadora que cualquier grito. No había arrogancia en la mirada de Sofía, solo una certeza tranquila de que la justicia estaba en camino. Carmen apartó la mirada rápidamente, su rostro ardiendo de vergüenza. Por primera vez, sintió lo que era estar en el lado equivocado del poder. Fuera del avión, en el puente de embarque, 2 ejecutivos de Ramírez Airlines esperaban. Ana López, una gerente de operaciones conocida por su mano dura, y Ricardo Méndez, un abogado de la aerolínea con un expediente en la mano. Sus rostros eran inexpresivos, pero sus posturas rígidas delataban la gravedad del momento. «Señorita Morales», dijo Ana, su voz fría como el acero, «venga con nosotros». Carmen tragó saliva, asintiendo débilmente. Los oficiales de seguridad se apartaron, dejando que los ejecutivos tomaran el control. Mientras caminaban por los pasillos restringidos del aeropuerto, Carmen sintió que el mundo que había conocido durante 15 años se desmoronaba. Los muros blancos y estériles del corredor, el olor a combustible y café, todo le resultaba ajeno ahora. La llevaron a una sala de conferencias pequeña, con una mesa larga y el logo de Ramírez Airlines en la pared. Ana señaló una silla. «Siéntese». Carmen obedeció, sus manos temblando mientras se sentaba. Frente a ella, Ana y Ricardo se acomodaron, sus expresiones impenetrables. «¿Sabe por qué está aquí?», preguntó Ana, su tono cortante. Carmen intentó mantener la compostura. «Sí, hubo un problema con una pasajera en primera clase», respondió, su voz apenas audible. Ana alzó una ceja, claramente insatisfecha. «¿Un problema?», repitió, su voz cargada de desprecio. «Usted humilló a la hija del dueño de esta aerolínea, señorita Morales. Le dijo que no pertenecía en primera clase. Ignoró su boleto válido y permitió que otro pasajero, un tal Diego Salazar, la atacara verbalmente. ¿Eso le parece un simple problema?». Carmen sintió que el aire se le escapaba. Intentó hablar, pero Ricardo levantó una mano para detenerla. «Antes de que intente justificarse», dijo, deslizando un expediente grueso hacia ella. «Mire esto». Carmen abrió el expediente con manos temblorosas. Dentro había decenas de quejas de pasajeros, acumuladas durante años. Trato despectivo. Actitud discriminatoria. Me sentí humillado por la azafata Morales. Las palabras saltaban de las páginas, cada una un golpe directo a su orgullo. No sabía que había tantas», murmuró, su voz quebrándose. Ana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con furia. «Porque nunca le importó saberlo», dijo. «Usted ha estado tratando a ciertos pasajeros como si no valieran nada durante años. Pero esta vez se metió con la persona equivocada. ¿Sabe quién es Sofía Ramírez? Es la hija de Carlos Ramírez, el hombre que podría despedirla con una sola llamada». Carmen sintió que el suelo se desvanecía. «Yo solo estaba siguiendo el protocolo», intentó defenderse, pero las palabras sonaban huecas incluso para ella. Ricardo negó con la cabeza. «No, señorita Morales, usted no siguió ningún protocolo, no verificó el manifiesto, no contactó a la gente de la puerta, no hizo nada más que asumir que Sofía no pertenecía allí.
y luego permitió que un pasajero la humillara aún más. ¿Tiene idea de cuánto daño causó? Carmen apretó los puños bajo la mesa, su rostro ardiendo. Quería gritar, defenderse, decir que no era justo, pero las pruebas estaban frente a ella. Años de quejas ignoradas, de decisiones basadas en prejuicios, de pasajeros tratados como menos solo porque no encajaban con su idea de primera clase. Mientras tanto, en la sala VIP del aeropuerto, Sofía estaba sentada en un sillón de cuero, bebiendo un jugo fresco mientras esperaba a su padre. La sala era un oasis de calma, con luces suaves y muebles elegantes, pero Sofía no estaba relajada. La furia aún ardía en su pecho, alimentada no solo por lo que Carmen le había hecho, sino por el silencio de los demás pasajeros, la arrogancia de Diego Salazar, la injusticia de ser juzgada por su apariencia. Cuando las puertas de vidrio de la sala se abrieron, Carlos Ramírez entró con paso firme, su traje impecable y su presencia imponente. Los empleados en la sala se enderezaron al verlo, pero él solo tenía ojos para su hija. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave, pero cargada de preocupación. Sofía asintió, aunque sus ojos brillaban con determinación. «Estoy bien, papá, pero esto no puede quedar así». Carlos se sentó frente a ella, sus manos cruzadas. «No quedará así», prometió. «Ya he hablado con los ejecutivos. Carmen Morales está suspendida sin paga, y ese tal Salazar será investigado. Pero esto va más allá de ellos, Sofía. Quiero que esto nunca vuelva a pasarle a nadie». Sofía levantó la mirada, sorprendida. «¿Qué quieres decir?». Carlos suspiró, su expresión endureciéndose. «Voy a implementar nuevas políticas en la aerolínea. Entrenamiento obligatorio contra prejuicios. Más supervisión en el trato a pasajeros. Un sistema para reportar discriminación. Esto no es solo por ti, es por todos los que han sido tratados como tú». Sofía sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de orgullo. Su padre no solo estaba luchando por ella, estaba luchando por un cambio real. En la sala de conferencias, la reunión con Carmen continuaba. Ana López se inclinó hacia adelante, su voz cortante. «Señorita Morales, voy a ser clara. Esto no es solo sobre Sofía Ramírez. Esto es sobre un patrón de comportamiento que ha sido ignorado durante demasiado tiempo. ¿Sabe cuántas quejas hemos recibido sobre usted? ¿Cuántas veces pasajeros han reportado sentirse humillados, ignorados, tratados como si no valieran nada?» Carmen bajó la mirada, incapaz de responder. Ana continuó, su furia creciendo. «Y luego está Diego Salazar. Usted permitió que ese hombre atacara verbalmente a una menor frente a toda la cabina. ¿Qué clase de profesional hace eso?». Carmen sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No fue mi intención», empezó, pero Ana la cortó. «No me hagas reír, señorita Morales. ¿Cree que sus intenciones importan cuando una niña de 16 años fue humillada frente a todos? ¿Cree que sus intenciones borran el hecho de que usted asumió que no pertenecía en primera clase solo por cómo se veía?». Ricardo, que había estado en silencio, intervino. «Señorita Morales, el señor Ramírez nos ha dado instrucciones claras. Usted está suspendida sin paga, efectivo inmediatamente. Pero hay más. Tendrá que completar un programa intensivo de capacitación sobre prejuicios, diversidad y trato al cliente. Y si no demuestra un cambio real, no volverá a trabajar en esta aerolínea. Nunca». Carmen sintió que el mundo se le venía abajo. 15 años de carrera, de ascensos, de autoridad, todo colgando de un hilo. «¿Y Salazar?», preguntó, su voz temblando. Ana alzó una ceja. «El señor Salazar también enfrentará consecuencias. Ya no será bienvenido en nuestros vuelos, y estamos considerando acciones legales por sus comentarios discriminatorios». Carmen asintió débilmente, pero por dentro, la furia y la vergüenza se mezclaban en un torbellino.
Había perdido el control y ahora estaba a merced de los mismos pasajeros a los que alguna vez había juzgado. En la sala VIP, Sofía y Carlos seguían hablando. «Papá, no quiero que esto sea solo sobre mí», dijo Sofía, su voz firme. «Quiero que la gente como Carmen, como Salazar, entiendan que no pueden tratar a los demás así, no solo porque eres el dueño, sino porque está mal». Carlos la miró con orgullo. «Lo sé, mija, y te prometo que esto va a cambiar. Pero también quiero que sepas algo. Estoy orgulloso de cómo manejaste esto. No dejaste que te quebraran». Sofía sonrió débilmente. «Casi lo hicieron», admitió. «Pero no voy a dejar que ganen». Carlos le dio un abrazo breve pero firme. «Esa es mi hija». Mientras tanto, Diego Salazar estaba siendo interrogado en otra sala del aeropuerto. Sentado frente a Ricardo Méndez, intentó defenderse con la misma arrogancia que había mostrado en el avión. «Solo dije lo que todos estaban pensando», dijo, encogiéndose de hombros. «Esa chica no parecía de primera clase. ¿Qué tiene de malo ser honesto?» Ricardo lo miró con desprecio. «¿Honesto? Usted atacó verbalmente a una menor, señor Salazar, y sus comentarios no solo fueron ofensivos, sino discriminatorios. Ramírez Airlines no tolera eso. A partir de hoy, está expulsado de nuestros vuelos y su caso será revisado por nuestro equipo legal». Diego palideció, su arrogancia desmoronándose. «Esto es ridículo», balbuceó. «Soy un cliente de primera clase. Tengo derechos». Ricardo negó con la cabeza. «Y Sofía Ramírez también los tenía. Pero usted y la señorita Morales decidieron ignorarlos». 3 meses después, el aeropuerto era un lugar diferente para Carmen Morales. Había completado los cursos de capacitación exigidos por la aerolínea. Talleres sobre prejuicios inconscientes, diversidad y trato al cliente. Cada sesión había sido un desafío, no solo por el contenido, sino por la humillación de tener que sentarse en una sala llena de extraños y escuchar historias de pasajeros que habían sido tratados como ella había tratado a Sofía. Había tenido que enfrentarse a la verdad. No era solo un error, era un patrón. Había juzgado a las personas por su apariencia, su ropa, su acento, sin siquiera pensarlo. Y cada día, mientras completaba los cursos, pensaba en Sofía, en la forma en que la había mirado, en las palabras que le había dicho. Carmen regresó al edificio corporativo de Ramírez Airlines, un folder lleno de certificados en la mano. Había cambiado, o al menos eso esperaba. Pero la prueba final estaba por delante. En una sala de conferencias, se encontró de nuevo con Ana López y Carlos Ramírez. Sofía también estaba allí, sentada junto a su padre, su expresión calmada, pero vigilante. Carmen tragó saliva, sintiendo el peso de sus miradas. «Señor Ramírez, señorita Ramírez», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Quiero disculparme de nuevo. Lo que hice estuvo mal. No solo fue un error, fue una decisión basada en prejuicios. No puedo cambiar lo que pasó, pero he aprendido de ello. Quiero ser mejor, no solo por mi trabajo, sino por mí misma». Sofía la miró fijamente, sus ojos buscando cualquier rastro de falsedad. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, su voz tranquila pero directa. «¿Por qué me miraste y decidiste que no pertenecía?». Carmen bajó la mirada, las palabras de Sofía cortando más profundo de lo que esperaba. «Porque asumí cosas sobre ti sin conocerte», admitió. «Vi tu ropa, tu edad, y pensé que no encajabas, y eso estuvo mal. No tengo excusas». Sofía asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Carlos, que había estado en silencio, finalmente habló. «Señorita Morales, usted ha completado la capacitación. Pero esto no es solo sobre cumplir requisitos, es sobre demostrar un cambio real. Está reintegrada, pero en un puesto junior. No habrá privilegios, no habrá atajos.
Si quiere recuperar su posición, tendrá que ganársela. Carmen asintió, aliviada pero consciente de lo que significaba. Había perdido su seniority, su autoridad, todo por lo que había trabajado, pero también sabía que era una oportunidad, una que no iba a desperdiciar. Entiendo, señor Ramírez, no los decepcionaré. Sofía, por primera vez, le dio un pequeño asentimiento. Espero que no, dijo simplemente. Mientras Carmen salía de la sala, sintió un peso levantarse de sus hombros, pero también una nueva responsabilidad. No era la misma persona que había subido a ese avión meses atrás, y tal vez eso era algo bueno. En la sala VIP, Sofía y Carlos se preparaban para irse. ¿Crees que cambiará?, preguntó Sofía, mirando a su padre. Carlos suspiró. Algunas personas no cambian hasta que lo pierden todo. Pero si ella lo intenta de verdad, tal vez lo logre. Sofía asintió, pensativa. ¿Y las nuevas políticas están funcionando? Carlos sonrió. Ya están en marcha. Entrenamiento obligatorio para todos los empleados. Un sistema de quejas más accesible. Supervisión estricta en el trato a pasajeros. Esto no volverá a pasar, no mientras yo esté a cargo. Sofía sintió una oleada de orgullo. Su experiencia había sido dolorosa, pero había desencadenado un cambio real, no solo para ella, sino para todos los que volarían con Ramírez Airlines en el futuro. Mientras salían de la sala, Sofía miró por última vez hacia el aeropuerto, el lugar donde todo había comenzado. No había olvidado la humillación, las palabras de Carmen, la arrogancia de Diego Salazar, el silencio de los pasajeros. Pero ahora, sabía que su voz había sido escuchada, y eso era suficiente. Si esta historia te ha hecho hervir de rabia por la injusticia y te ha inspirado con el poder de la justicia, dale like y escribe en los comentarios: Justicia para Sofía. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y qué harías tú si enfrentaras una situación como esta. Regístrate en nuestro canal para no perderte más historias que te harán sentir, reflexionar y exigir cambios. La historia de Sofía Ramírez, una adolescente humillada por una azafata y un pasajero arrogante solo por su apariencia, es un relato que despierta emociones intensas, rabia, indignación, pero también esperanza. La experiencia de Sofía en el avión de Ramírez Airlines, donde fue expulsada de su asiento de primera clase, a pesar de tener un boleto válido, no es solo una anécdota sobre un error. Es un reflejo de problemas más profundos que enfrentamos en nuestra sociedad, como los prejuicios, la discriminación y el abuso de poder. A través de esta historia, podemos extraer lecciones valiosas que no solo nos hacen reflexionar, sino que también nos inspiran a actuar de manera diferente en nuestra vida diaria. A continuación, exploraré mis sentimientos al escuchar esta historia y las lecciones que podemos aplicar para construir un mundo más justo y empático, en el espíritu vibrante y comunitario de la cultura latinoamericana, donde la solidaridad y el respeto son pilares fundamentales. Escuchar cómo Sofía fue tratada por Carmen Morales, la azafata, y Diego Salazar, el pasajero prepotente, me llenó de una indignación profunda. La forma en que Carmen asumió que Sofía no pertenecía a primera clase, basándose únicamente en su ropa y su juventud, es un ejemplo descarado de prejuicio. Su tono despectivo, sus palabras cortantes: no sé cómo conseguiste esto, pero primera clase no es para ti. Y la manera en que permitió que Diego Salazar amplificara la humillación con comentarios como «alguien como ella no debería estar en primera clase», me hicieron hervir la sangre. En la cultura latinoamericana, donde valoramos la hospitalidad y el trato cálido hacia los demás, este tipo de comportamiento es especialmente chocante. Sentí una punzada en el corazón, imaginando a Sofía,
una joven de 16 años viajando sola, enfrentando esa humillación pública, mientras los demás pasajeros permanecían en silencio. Ese silencio, esa complicidad pasiva, fue casi tan doloroso como las palabras de Carmen y Diego. Sin embargo, mi indignación se transformó en admiración por la fortaleza de Sofía. A pesar del dolor y la vergüenza, ella no se quebró. Mantuvo la cabeza en alto, contactó a su padre y, lo más importante, no permitió que la injusticia la definiera. Su calma, su determinación para exigir justicia y su deseo de que lo que le pasó no le ocurriera a nadie más me inspiraron profundamente. En nuestra cultura, donde la familia y la comunidad son esenciales, la respuesta de Carlos Ramírez, el padre de Sofía, también resonó conmigo. Su furia controlada y su compromiso para implementar cambios en la aerolínea mostraron el poder de usar la autoridad para corregir errores, no solo para castigar, sino para mejorar el sistema. Por otro lado, la transformación de Carmen, aunque dolorosa, me dio esperanza. Al principio, su arrogancia y su negativa a admitir su error me frustraron, pero su decisión final de asumir la responsabilidad y trabajar en sí misma me recordó que el cambio es posible, incluso en aquellos que han cometido errores graves. La intervención de personajes secundarios como Doña Clara, quien alzó la voz contra la injusticia, y Javier, quien finalmente decidió hablar, también me conmovió. Me hizo pensar en cuántas veces hemos sido testigos de algo injusto y hemos elegido el silencio por miedo o comodidad. Esta historia me dejó con una mezcla de emociones: rabia por la injusticia, orgullo por la fortaleza de Sofía, y una chispa de optimismo al ver que el cambio es posible cuando las personas se atreven a enfrentar la verdad. La historia de Sofía nos ofrece varias lecciones que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, especialmente en una cultura latinoamericana donde el respeto, la comunidad y la empatía son valores que nos unen. 1. No juzgues por las apariencias. El error más grande de Carmen fue asumir que Sofía no pertenecía a primera clase, basándose en su ropa y su edad. En nuestra vida diaria, es fácil caer en el hábito de hacer juicios rápidos sobre las personas, cómo visten, cómo hablan, de dónde vienen. Pero esta historia nos recuerda que todos merecen respeto, sin importar su apariencia. En el trabajo, en la escuela o incluso en la calle, debemos esforzarnos por tratar a los demás como iguales, sin suposiciones. Por ejemplo, en un mercado o en una reunión familiar, podemos practicar esto saludando a todos con la misma calidez, sin importar si parecen importantes o no. 2. Alza la voz contra la injusticia. El silencio de los pasajeros en el avión fue tan dañino como las palabras de Carmen y Diego. En nuestra cultura, donde las historias de lucha y solidaridad son parte de nuestro ADN, esta lección es crucial. Si vemos a alguien siendo tratado injustamente, ya sea en el transporte público, en una tienda o en una reunión, debemos encontrar el coraje para hablar, como lo hizo Doña Clara. No se trata de buscar confrontación, sino de defender lo correcto. Por ejemplo, si en el trabajo alguien es tratado de manera despectiva, un simple "eso no está bien" puede marcar la diferencia. 3. La responsabilidad personal es clave para el cambio. Carmen tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero también tuvo la oportunidad de cambiar. Esto me enseña que todos cometemos errores, pero lo que importa es cómo los enfrentamos. En nuestra vida, podemos aplicar esto reflexionando sobre nuestras propias acciones. Si hemos herido a alguien, ya sea con palabras o actitudes, debemos disculparnos sinceramente y trabajar para ser mejores. En la cultura latinoamericana, donde el perdón y la redención son valores fuertes,
Esto significa acercarnos a quienes hemos lastimado con humildad, como cuando pedimos perdón en una discusión familiar y prometemos mejorar. 4. El poder de la comunidad para generar cambio. La decisión de Carlos Ramírez de implementar nuevas políticas en la aerolínea muestra cómo una experiencia personal puede llevar a un cambio más grande. En nuestras comunidades podemos usar nuestras voces para abogar por mejoras, ya sea en la escuela, en el trabajo o en el vecindario. Por ejemplo, si notamos que en nuestra comunidad hay actitudes discriminatorias, podemos organizar talleres o charlas para educar a otros, inspirados por el espíritu colectivo que caracteriza a nuestra cultura. 5. La resiliencia frente a la adversidad. Sofía no dejó que la humillación la definiera. En nuestra vida enfrentaremos momentos en los que nos traten injustamente, pero como Sofía, podemos elegir mantenernos fuertes y buscar justicia sin perder nuestra dignidad. En la cultura latinoamericana, donde celebramos la fortaleza de espíritu, esto significa enfrentar los desafíos con la cabeza en alto, apoyándonos en nuestra familia y comunidad para seguir adelante. Estas lecciones no son solo ideas abstractas, son prácticas que podemos llevar a cabo todos los días. En mi propia vida, esta historia me inspira a ser más consciente de mis prejuicios. Por ejemplo, cuando estoy en un restaurante o en una tienda, me aseguraré de tratar a todos con el mismo respeto, sin importar cómo luzcan. También me comprometo a alzar la voz si veo una injusticia, como cuando alguien es tratado mal en un espacio público. En mi comunidad, buscaré formas de promover la inclusión, tal vez organizando eventos que celebren la diversidad. Algo muy en línea con el espíritu festivo y unido de nuestra cultura latinoamericana. Finalmente, si cometo un error, seguiré el ejemplo de Carmen y asumiré la responsabilidad, buscando formas de aprender y crecer, como cuando pido disculpas a un amigo o familiar y trabajo para reparar el daño. La historia de Sofía Ramírez es un recordatorio poderoso de que la justicia comienza con nosotros, con nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra disposición a cambiar. Nos enseña que no importa cuán grande sea el error, siempre hay espacio para la redención y que una sola voz puede desencadenar un cambio que beneficie a muchos. En la cultura latinoamericana, donde la comunidad y la empatía son el corazón de nuestra identidad, esta historia nos llama a ser mejores, a defender lo correcto y a construir un mundo donde nadie sea juzgado por su apariencia. Si esta historia te ha hecho hervir de indignación por la injusticia y te ha inspirado a ser parte del cambio, dale like, comparte este video y regístrate en nuestro canal. Escribe en los comentarios, "Justicia para todos", y cuéntanos cómo aplicarías estas lecciones en tu vida. Únete a nuestra comunidad para más historias que despiertan el alma y nos motivan a hacer la diferencia.